Les decía que nos da mucho gusto la presencia de cada una. La puntualidad nos habla también del interés que tenemos por aprender, por crecer. Y agradecemos también a nuestro maestro, el doctor Lucas, que nos está apoyando, porque todos los elementos que nos está dando nos ayuda, pues, para la vivencia dentro de nuestras comunidades, aprender a escucharnos, aprender a tener mejor relación. Así que muchas gracias y le damos la palabra, vamos a iniciar nuestra oración. Buenas tardes. Ya hemos estado escuchando y compartiendo que la característica fundamental del liderazgo sinodal, pues es el amor. Ese amor que vimos y que vemos reflejado en el buen samaritano. Voy a poner la bocina. Sí, les invito en este momento a escuchar en una actitud orante un canto del padre Cristóbal Fones que hace referencia precisamente a las actitudes del buen samaritano. Hermana Irma. Anda faltando en el mundo algún buen samaritano que trate al hombre hermano, tenga la sangre que tenga y que venga de donde venga, siempre le tienda una mano. Siempre le tienda una mano. Por estos mundos de Dios andan pobres y andan ricos, andan grandes y andan chicos, aporreados por los males, y el prójimo no me lo explico. ¿A dónde está que ya no sale? Y el prójimo no me lo explico. ¿A dónde está que ya no sale? Hay que ser como los árboles que en las invernadas crudas del ramaje se desnudan para que otros tengan calor, que a donde todos se ayudan sale más linda la flor, que a donde todos se ayudan sale más linda la flor. Seguro que fue su prójimo aquel que tuvo piedad, así es en realidad. Les dijo Jesús a todos: anda amigo y ojalá hagas tú del mismo modo. Anda amigo y ojalá hagas tú del mismo modo. Claro.
Invocamos a la Santísima Trinidad, que es nuestro máximo signo de amor y comunión, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bravo, bravo. Le ganaron a la tecnología. Pues el pie Bien. apretado ahí, pero Muchas no gracias, hermanas. Y damos sí, seguimos con nuestro hermano Lucas. ¿Esto ya le dieron? Adelante. Y aquí no nos dan. Entonces, Creo que aún no lo tenemos con nosotras. No. Bueno, pues ¿alguien quiere comentar cómo le está pareciendo esta iluminación Ay, sí, que Ya sabes que puedo hacer todo. mientras llega Lucas? Quien guste, hermanas. ¿Qué dice hermana Epifanía? ¿Verdad? Muy reflexiva. Acabo de conectarme, Irma. Sí, Vengo corriendo de visitar a una jovencita que tiene inquietud de la vida religiosa, entonces llegué corriendo así, pero creo que no ha llegado Lucas. no, ajá. Tal parece que viene también de de otro grupo, ¿verdad? Entonces se complica, se empalma un poquito en los tiempos. Pero Pues bueno, yo agradezco pues esta oportunidad o estos espacios de reflexión que tenemos por parte de la CIR y bueno, creo que una de las bondades, ¿no? Quiero llamarlo así, que nos ha dejado la pandemia es esto, ¿no? De poder conectarnos de distintos lugares y seguir formándonos. A mí me iluminó mucho la vez pasada, este miércoles pasado, pues esta reflexión que nos hacía Lucas, ¿no? Y sí, también me ayudó cuando él me hace, yo preguntaba, no preguntaba, sino más bien quedó resonando en mi corazón, cómo es tan importante o el desafío de cómo armonizar la comunidad, equilibrarla. Y bueno, cuando estamos ya más o menos conociéndonos, adaptándonos y trabajando juntas, pues vienen los cambios y hay que volver a empezar en otro momento, ¿no? Pero bueno, me iluminó mucho el hecho de que pues no es solamente la comunidad, ¿no? También el desafío que tenemos en nuestras pastorales, en nuestros trabajos, pues también de ir buscando este equilibrio, ¿no? Eso me abrió un poquito más porque yo ciertamente me había cerrado a la comunidad y no es sola la comunidad, sino es también pensar en la pastoral donde nos toca pues acompañar, formar líderes, porque creo que también esa es una de las tareas nuestras, ¿no? No solamente nosotras dirigir, sino ir acompañando en esta formación de liderazgo comunitario laical, digámoslo así, o sinodal, ir creciendo en sinodalidad, ¿no? Entonces, eso me iluminó mucho. Ya no me pude quedar al final para el material porque, pues, tenía que ir con mi comunidad, teníamos otra actividad, entonces, pero bueno, a mí me está pareciendo muy interesante y bueno, pues ya nos vamos a la mitad prácticamente. Entiendo que el día de hoy va a ser un poquito más aterrizado, más práctico, porque ya lo teórico, pues fueron los dos primeros encuentros, ¿no? así es, los fundamentos. Ujú. Sí, sí, fíjense que yo también decía, con las teologías, ¿no? Hablando para el área pastoral,
varias series de catequesis, pues tendrían que ser actualizadas, ¿verdad? Al menos las que yo conozco, actualizadas, este, porque la Trinidad, o sea, todavía es como sujetos, pero de comunión, eh, como que creo que falta ese fundamento más claro, ¿verdad? Este, las guías de catequesis. Entonces, por ahí me queda El trabajo aquí, idea aquí tengo mis documentos. para, Pero ponga la bocina aquí. bueno, una parte actualizar, otra parte ahondar Es que en también para esas. que esta trabaje. Por favor, pueden cerrar sus micrófonos. Muchas gracias. ¿Tuya? Sí, ahondar en la teología trinitaria. Y otra reflexión que me quedaba también es bueno, en el test, ¿no? Si somos más alfa o más omega, ¿ah? Desde nuestras relaciones, ¿no? Y el punto de equilibrio mm, también, como es actuar siempre. Tu micrófono, Irma, por favor. Se me cerró. Gracias. Sí, decía, ¿no? O sea que desde el test, verme y encontrar el punto de equilibrio, alfa, omega, pero no como estable, ¿no? Estable, sino que de acuerdo a las circunstancias, ser más omega o ser más alfa. Entonces, bueno, esos dos puntos, ¿no? Y eso, pues, donde quiera que estemos. Y para ello, pues, mucho discernimiento. ¿Para qué toca? ¿Verdad? Como decía, la flexibilidad o la empatía se puede al punto extremo en que no hay límites. O las decisiones se vuelve autoritarismo. Entonces, pues muy interesante también para una autorreflexión, un autoexamen. Ya está Luca, Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, perdón el Bienvenido, Luz. retraso. Bienvenido. Bien, perdón el retraso que estoy saliendo siempre de otro curso que tenía, así que Sí, así entonces sucede. se alarga un poquito. Bienvenido. No sé si han Aquí te estado compartiendo escuchamos. un poco. Estábamos haciendo eso. Muy Sí, bien, ok, sí. bien, bien. Bueno, aprovechando la oportunidad que nos das, te escuchamos. Ok, entonces continuamos, ¿no? Con esta sería la tercera etapa, eh, liderazgo comunitario en clave sinodal. Esta vez sí entraremos un poquito más en algunos temas más concretos, al menos esa es mi intención, de actitudes, ¿no? De cómo vivir esa dinámica del nosotros sin perder la identidad, diríamos, del yo o nuestra especificidad y nuestro aporte, pero cómo contribuir a generar este nosotros que no ha de ser un nosotros homogéneo, impositivo y etcétera, sino justamente eh, articulado de esa especificidad, originalidad, creatividad de cada yo que hace presente en nosotros en sus diversas formas, ¿no? Vimos en la sesión pasada
como fundamento la dinámica o la visión trinitaria desde la comunión, no desde la sustancia que vuelve todo inmutable y que coloca al uno, y generalmente ese uno es una persona sobre los demás, tampoco la del sujeto, que termina aislándonos como fragmentos, sino justamente la de esta comunión, donde se da la unidad y la diversidad al mismo tiempo y simultánea. Bien. Trataremos ahora de bajarlo un poquito más a la práctica, como decía antes, con algunas actitudes personales que favorezcan este liderazgo comunitario, ¿no? Este sería como el tercer momento, después de haber visto por qué es necesario esta conversión al liderazgo comunitario, si queremos decirlo así, o liderazgo sinodal, o liderazgo comunitario en clave sinodal. Bueno, podemos jugar con las palabras, pero estamos intuyendo hacia dónde vamos y qué es lo que queremos vivir sin duda, que es esa experiencia de ser cuerpo, en el cuerpo global de Cristo, que es la iglesia justamente. Y a mí me gustaría 4 actitudes, ¿no? Una es vivir una reciprocidad que sea no la reciprocidad de la venganza, no la reciprocidad del ojo por ojo, diente por diente, sino una reciprocidad del reconocimiento mutuo, de reconocer que en el otro está Dios, en el otro, en la otra, por más distinto que piense que yo, está actuando el Espíritu y está presente Dios, ¿sí? Y por lo tanto, cómo vivir esa reciprocidad de manera del reconocimiento mutuo, que es una clave cristiana. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. De esto reconocerán que son mis discípulos. Yo en ti, tú en mí, Padre, ¿no? Dice Jesús. Bien. Unos a otros, lo repite Pablo muchas veces también. Segundo, el tipo de escucha, cómo lograr una escucha generativa. El diálogo dialógico como un diálogo que genera horizontes compartidos o visiones compartidas. Y el discernimiento comunitario, donde dentro de ese discernimiento comunitario podríamos colocar como un elemento justamente la conversación en el espíritu, que ha sido un instrumento ya concreto de el sínodo, de la sinodalidad. Bien, empezamos entonces un poquito, retomo algunos elementos que vimos la sesión pasada, justamente este inciso del documento de Aparecida, ya del 2007, número 524, que nos habla de cómo la reconciliación de nuestros pueblos o la comunión de nuestros pueblos o la sinodalidad de nuestros pueblos depende justamente de que la iglesia viva, refleje, comunique esa unidad, esa comunión o ese liderazgo comunitario, podríamos decir justamente. ¿Cuáles serían algunos aspectos entonces del liderazgo comunitario? La capacidad de autoconocimiento sería una. Sentido, si no conozco mi estructura psicológica, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, por qué llegan a ser los que son. Si no hay autoconocimiento, es muy difícil donar, dar, sin querer imponer, sin querer, imponer o volver mi parte un absoluto. Cuando hay profundo autoconocimiento de uno mismo, hay capacidad de relativizar en el buen sentido visiones propias, sentimientos, emociones, ¿no? Y no volverlas un absoluto. Porque cuando las vuelvo un absoluto ya no reconozco al otro en su diversidad, sino que me impongo al otro, asimilo al otro y el otro tiene que hacer lo que yo quiero o como yo veo o como yo digo o como yo pienso. ¿Sí? Si se recuerdan, habíamos visto esos 3 modelos de relación con el otro. El encierro, la tribu, el aislarse frente a lo diverso y a lo distinto, el asimilarlo, el comerlo, diríamos, el integrarlo a mi visión del mundo o el reconocimiento mutuo.
en una clave de liderazgo comunitario tiene que haber ese reconocimiento mutuo justamente. Y eso pasa por un autoconocimiento que relativiza o no absolutiza mi propia visión del mundo. Dejarse construir e interpelar en las relaciones con los pares, con otros, o sea, el otro me ayuda a ser, saca elementos positivos de mí mismo, no solo negativos, sino también puede sacar elementos positivos, me construye, me regenera el otro, necesito del otro para descubrirme quién soy también. La capacidad de generar vínculos sanos, no tóxicos, no ni verticales, ni enfermizos, ni piramidales, etc. Y teniendo como horizonte de sentido la realidad que se quiere transformar juntos. O sea, no la relación por la relación, no simplemente dialogar por dialogar, sino para transformar esa institución, esa situación social, esa comunidad, etc. Por lo tanto, con una fuerte interrelación, pero abierta al mundo, a todos y todas. No cerrado, ¿no? Un liderazgo comunitario contra estos o contra los otros o defendiéndonos de estos y aquellos. Dicho de otra manera, algunos aspectos para promover un liderazgo comunitario, y aquí ya entraremos después en las cualidades, en las actitudes. Cultivo de interioridad. Cultivo de la interioridad me lleva al autoconocimiento, justamente, ¿no? El cultivo de la dimensión interior, espiritual, etc. La capacidad de la gestión emocional. Atento a los micrófonos, que alguien tiene el micrófono abierto. La gestión emocional. Saber identificar las propias emociones. Saber escucharlas. Saberlas gestionar, justamente. No anularlas, sino saber cómo estamos y no reaccionar muchas veces de ciertas emociones, sino gestionarlas. Una comunicación generativa, una comunicación no solo informativa, sino que genera algo nuevo, que comunica, que atraviesa a unos y a otros. Gestión y planificación. Para el liderazgo comunitario también se necesita un mínimo de gestión y planificación, e innovación y creatividad. Estos serían como los ingredientes, podríamos decir, para un liderazgo comunitario, o aspectos que siempre se pueden cultivar, cuidar, mejorar y demás, ¿no? Que la medida que se puede hacer de manera personal o grupal también, con perfiles. Si en una comunidad ponemos solo personas que tienen capacidad de gestión y planificación, es muy fácil que terminen generando conflicto. En cambio, a lo mejor conviene un poco de aceite, un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de, ¿no? La combinación de distintos rasgos o elementos o tendencias o especificidades ayuda a generar un equipo con un liderazgo comunitario. Bien, dicho esto, podemos pasar, y con esto ya empiezo a entrar en la temática más de lleno, ya como para cultivar esos aspectos o esas dimensiones o esos elementos que vimos antes. En el documento de la Comisión Teológica Internacional, que yo hablé en primera sesión, que habla sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, se habla de esta conversión pastoral y misionera, y para activar esta conversión, que podría ser una conversión al liderazgo comunitario, se habla de una formación a la espiritualidad y comunión, a una práctica de la escucha y del diálogo, del discernimiento comunitario y a la relevancia del camino ecuménico y del servicio profético a la sociedad. De aquí yo saco estos elementos que me parecen importantes de la reciprocidad, del reconocimiento mutuo, que es una manera de alimentar una espiritualidad de comunión, los vínculos, las relaciones interpersonales, la práctica de la escucha, la práctica del diálogo y la del discernimiento comunitario. Bien, veamos entonces estas actitudes personales que pueden ayudar a
al liderazgo comunitario. La primera sería esta reciprocidad del reconocimiento mutuo. Dentro de esa gran actitud de vivir la reciprocidad de manera positiva, de manera cristiana, de manera trinitaria, de manera como la vivió Jesús con el Padre y con los discípulos, y sobre todo en esa interrelación que va descubriendo con Abba, ¿cómo podemos vivir nosotros justamente una reciprocidad que es sana y enriquecedora, no una reciprocidad tóxica, del ojo por ojo, diente por diente, de la ley del hielo, de la competitividad, de la envidia, etcétera, etcétera? Bien, 6 claves o 6 actitudes dentro de esa macroactitud de la reciprocidad. 1, tener conciencia de la interindependencia. O sea, en la medida que logramos hacer experiencias y tomar conciencia de que no somos islas, no somos burbujas, no somos sustancias inmutables en sí mismas, sino somos nudos de relaciones, y lo que genera nuestra identidad es una configuración específica y particular de múltiples relaciones, desde nuestra concepción a nuestra crecimiento intrauterino, a nuestra infancia o niñez o fase de lactancia, hasta la niñez, la adolescencia, etc. Somos un vínculo de interrelaciones y un nudo de interrelaciones que se va, un tejido de interrelaciones que va configurando eso que somos. Por lo tanto, partir de ahí y no de soy esto, fijo, rígido, y eso es inmutable y eso no cambia, y a veces se entiende, a veces así la identidad de las personas, sino de esta interdependencia. La interdependencia me coloca en una actitud de que necesito del otro y el otro necesita de mí. En el buen sentido del término, hay una necesidad recíproca. ¿Sí? Sin perder la independencia, hay un nivel de autonomía. Aunque dependo del otro y el otro depende de mí, y dependemos y somos interdependientes y nos necesitamos, también hay una independencia. Hay un espacio que es mi interioridad, que es mi lugar sagrado, ¿sí? Que es el sagrario del ser humano, que es la conciencia, como dice el Concilio Vaticano II, que me vuelve independiente, que me vuelve autónomo, donde nadie entra o donde me conecto con Dios profundamente o con mi ser más profundo. Entonces, se mantiene esa tensión entre la interdependencia y la independencia. Fundamental para vivir una reciprocidad del reconocimiento mutuo. Si hay solo interdependencia, es fácil que yo termine perdiendo mi especificidad, ¿sí? Y me terminen asimilando otros, o me termine aislando de otros y de otras, a distinto nivel. Si hay solo independencia, es fácil que nos volvamos fragmentos todos independientes que no nos podemos unir y generar un nosotros. Segundo, lo más posible una simetría de relación. O sea, no asimetría, no pirámide, no verticalidad, sino manteniendo roles, funciones, servicios, carismas, vocaciones, etc., una simetría, que en términos cristianos lo da el bautismo, ¿sí? Una simetría de dignidad como bautizados y todos cristianos. Bueno, una simetría de relación. En la medida de lo posible, porque a veces siempre habrá una asimetría, pero hay niveles de asimetría. Si la asimetría es muy grande, será muy difícil generar un nosotros, generar un liderazgo comunitario. Será un liderazgo personalistas, liderazgos carismáticos de una persona, etcétera, pero no comunitario. Si no hay simetría, porque no hay una reciprocidad del reconocimiento mutuo. No hay un reconocimiento del uno hacia el otro y del otro hacia uno mismo. Donarse libremente, la capacidad de entregar, de donarse, ¿sí? De dar la propia idea, el propio sentir, el propio pensar, el propio sentipensar, donarlo, ofrecerlo como una contribución en nosotros de manera libre, no obligatoria, no impuesta.
sino libremente, porque cuando se dona libremente, se dona y se es capaz de perder también eso y no defenderlo a rajatabla, porque si no hay donación libremente, hay imposición en el fondo, sutil o menos sutil o más sutil. ¿Sí? Por lo tanto, esta capacidad de, Apaga la vuelvo roja, a la decir, roja, la roja. de donarse, de darse de manera libre, por elección, no por imposición, no por norma, no por requisito, no por manipulación. Y cuando digo donarse, significa donar pensamientos, ideas, reflexiones, sentimientos, etcétera, para generar ese liderazgo o ese nosotros justamente. Acogida. El otro puede estar donándose totalmente, pero mi cuenco está dado vuelta, no va a coger nada. Está ensimismado, está envuelto sobre sí mismo, mirando hacia abajo. Entonces, por más que llueva y yo le tire agua, nunca se va a llenar. La acogida es una acogida de un cuenco, de una actitud, de un vacío, de una capacidad de acoger al otro, de hacer un espacio para acoger a los demás y a los otros con sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, etc. Y no por eso voy a perder mi identidad y quién soy. Capacidad de donación y de acogida. Es como la respiración. Si yo solo expiro y saco el aire, me muero. Y si yo solo inspiro y acojo, me muero. Tengo que acoger y tengo que saber dar. Es la ley de la vida y de la respiración. Y es la ley de Dios. Y es la dinámica de la realidad más profunda, del ser. Éxtasis y énstasis, ¿sí? Bien. Para vivir, vuelvo a decir, una reciprocidad del reconocimiento mutuo. Porque si yo solo acojo, voy a terminar siendo asimilado por el otro. Y voy a perder lo que soy. Otro elemento fundamental, otra actitud de la gratuidad desinteresada. El dar por dar. El estar por estar, no con segundas intenciones, no siempre con intereses, intereses de prestigio, intereses de reconocimiento, intereses económicos, intereses de éxito, intereses de aplausos, intereses de hacer, vivir, ofrecer, sacrificarse desinteresadamente, con esta gratuidad, ¿no? No para con segundas intenciones, ni económicas, ni afectivas, ni de poder, ni demás. Claramente son desafíos grandes. Y por último, no por ello menos importantes, una interioridad profunda. No, no por último, penúltimo, interioridad profunda. Para que haya una reciprocidad de reconocimiento mutuo tiene que haber una identidad fuerte, y la identidad fuerte no se da por marcar líneas rojas simplemente o levantar muros o generar una identidad sustancialista inmutable o por defender solo mi autonomía y libertad. No, se da por interioridad. Mientras más interioridad hay en una persona, perdón, más libertad auténtica hay, más capacidad de reconocimiento de sí mismo y de los demás. ¿Por qué? Porque en esa interioridad se abre un espacio, una brecha, donde reconozco quién soy con mis luces y sombras y reconozco esas luces y sombras en los demás también. Y por último, la interpenetración, que sería la perijóresis en clave trinitaria, habitar el uno en el otro. Este sería como el culmen de esta reciprocidad del reconocimiento mutuo. Yo estoy en el otro y el otro está en mí, y yo estoy en el otro y el otro está en mí, y viceversa, no solo en las relaciones interpersonales, sino grupales. Y entonces sí, y esto lo veremos en el diálogo, se genera un nosotros. ¿Por qué? Parte de nosotros habita en el otro y parte del otro habita en nosotros. O unos y otros habitamos generando un nosotros justamente. Bien, actitudes entonces, estas actitudes son las primeras para vivir una reciprocidad, dar y recibir, desde el reconocimiento mutuo o del reconocimiento mutuo. Clave para evitar otro tipo de reciprocidad que se vive muchas veces en nuestros espacios también, que
ya he dicho, en la reciprocidad de la envidia, en reciprocidad tóxica, podríamos resumirlo, ¿sí? De la competitividad, de el ojo por ojo, diente por diente, de la ley del hielo, etc. Bien, no sé si hasta aquí hay algún comentario o algo. Pueden levantar la mano o compartir libremente. Yo, Enedina, estoy en Sí, Jalapa. adelante. Cuando hablabas de simetría, me suena un poco a horizontalidad. Bueno, yo así lo concebía, estas relaciones más horizontales Sí, en comunidad, en provincia. sí, eso es. Sí, la simetría es horizontalidad, dicho de otra manera. Para hablar de Y la asimetría es cuando no hay justamente horizontalidad. claro, y otra pregunta, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tanto se vive esta simetría u horizontalidad en las comunidades y organigramas de la vida religiosa? De acuerdo a tu experiencia. Gracias. Creo que es un desafío todavía porque estamos muy vinculados a un esquema generalmente vertical, ¿no? Eh, por, sí, no me vienen las palabras, pero o sea, por provecho, o sea, de una parte y de la otra, o sea, porque es más fácil ejercer a veces la autoridad bajo esa lógica, a veces, y también por cierta practicidad para quien no tiene un servicio, una función o una responsabilidad, ¿no? Entonces, es más fácil, bueno, entrar en esa lógica porque es como hemos sido, yo creo, a veces educados y demás, ¿no? Claramente la horizontalidad o la simetría exige mayor participación y exige mayor corresponsabilidad, en el sentido asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman, y entonces es más difícil echarle la culpa al vecino o a la superiora, porque decidimos juntos, entonces si nos equivocamos todos, y entonces no tengo a quién echarle la culpa, y a veces necesitamos psicológicamente siempre descargar esa responsabilidad, porque nos cuesta asumir responsabilidad, de, responsabilidad de decisiones, ¿no? Y generalmente cuando no van bien las cosas, ¿no? Y participación, porque exige mayor tiempo de escucha, mayor tiempo de decir lo que se piensa, mayor búsqueda de consensos, ¿no? Y a veces eso a algunas personas, más o menos por su psicología, cansa. Entonces prefiero, para no estar hablando de que decidan, y que decida la responsable y que decida, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que a veces no es solo por una cuestión de incapacidad o de falta de formación o de estructura del responsable, la responsable o quien ejerce un servicio de gobierno, por decirlo así, sino también a veces por, 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 por la comunidad misma, ¿no? Que se generan todavía estas lógicas no simétricas. Vuelvo a decir, porque la simetría, la horizontalidad exige mucha esfuerzo, ¿no? Energía, por decirlo así, ¿no? Exacto, sí, muy clara tu explicación. Ya. E implica una madurez en la vida religiosa, que todavía yo creo que estamos años luz de eso. Sí, sí. Pero bueno, es la utopía a seguir, Bueno, es ¿verdad? el camino donde podemos ir transitando y Ajá, caminando hacia allá vamos, ¿no? Y hay que tenerlo como horizonte, con realismo, con naturalidad, con fervor, no con idealismo utópico en sentido desencarnado, pero sí. Y hay momentos donde se da, y hay comunidades donde se da más o ocasiones donde se da mejor y otras veces no. Pero bueno, es parte del tránsito y del caminar, ¿no? gracias, Luca. Gracias. Bien, si va bien, seguimos con la segunda. Esta es solo la primera, la reciprocidad del reconocimiento mutuo.
La segunda, bueno, vi que ahí había alguien que creía que era una pregunta en el chat, están pidiendo las presentaciones, después puedo al final yo subirlas, no hay problema las anteriores, o si alguien las tiene, la puede subir en el chat. La segunda actitud fundamental para un liderazgo comunitario es la escucha generativa, ¿sí? Creo que todos, espero, para mí sería como, o es siempre uno de mis deseos o anhelos, bueno, más importantes, que quienes estamos en una experiencia de comunidad y de comunión y demás, hayamos tenido momentos donde se da, como uno dice, el paso del espíritu, ¿no? Donde fruto de la escucha, del diálogo, de la interacción, surge algo que no es la sumatoria de las partes, que no es el consenso por cansancio, que no es la decisión por votación, sino surge una idea que aglutina, que convoca, que atrapa, más o menos, pero a un conjunto de personas, ¿no? Surge algo nuevo, algo inesperado, algo no previsto, de cómo hacer de frente a un conflicto, a una situación que está trabada, bloqueada, eh, se disuelve el nudo y como que se pasa a un nivel, diríamos, superior de resolución de eso. Y muchas veces tiene que ver con la escucha generativa. ¿Qué significa esta escucha generativa? Para mí la expresión o la explicación más clara es diferenciar algunos niveles de escucha, ¿sí? Podríamos hablar según una línea, después voy a presentar otro, o según una perspectiva. Hay 4 niveles de escucha que serían el nivel escuchando en pausa, así como la computadora cuando queda prendida, pero queda en stand-by y no se ve nada. En el sentido, estoy ahí, pero no estoy. Estoy físicamente, pero mi alma está en otra parte, mi mente en otra y mis emociones en otra. Estoy en cuerpo, pero no estoy en presencia, ¿sí? Y a veces puedo estar en silencio y puede parecer que estoy escuchando, pero nada. Bien, nivel de escucha. Claramente eso no va a generar nada, o poco. Segundo nivel de escucha es esperando mi turno. Estoy escuchando atentamente al otro, pero para hablar y decir lo que pienso. Y generalmente para decir, a veces que disiento sobre lo que él dice o para generar una confrontación o una discusión, etcétera, ¿no? Para descargar mi idea, mi pensamiento, mi visión, para que los otros sepan lo que yo pienso y lo que yo sé. Que no está mal, pero tampoco se va a generar mucho desde esa escucha. ¿Sí? Si estoy escuchando simplemente para hablar, esperando mi turno. Tercer nivel de escucha sería una escucha reflexiva, donde escucho lo que están diciendo, lo que se está compartiendo o lo que comparte esa persona, y me genera un proceso de reflexión, me genera un proceso de aprendizaje, me genera un cuestionamiento, me hace repensar, donde revisito ciertas ideas que tengo, ciertas comprensiones, impresiones, etcétera, y las puedo ir modificando a partir de lo que estoy escuchando. Reflexiono sobre eso, le doy acogida y espacio. Pero estoy siempre a un nivel mental. Cuarto nivel sería la escucha empática, que es la escucha con el corazón más bien, y es una escucha para ponerme en el lugar del otro, para sentir lo que el otro siente, para ponerme en los zapatos del otro. ¿Sí? No tanto en lo que piensa el otro, sino en lo que está viviendo esa persona que está viviendo un duelo, o esa persona que acaba de tener una muy buena oferta de trabajo, o esa persona que acaba de tener un hijo. Bueno, empatizo con eso que están viviendo y lo vivo a mi manera y según mi forma, revivo lo que está viviendo el otro, conecto con la emoción que está viviendo el otro, el estado anímico del otro. Bien, 4 niveles, claramente hay un nivel de conexión muy profunda, ¿no? Otros autores, sobre todo de la teoría U, hablan de 4 niveles, pero sería este cuarto nivel como un nivel más profundo, sería como un quinto nivel a partir de esta lógica, ¿no? Si el nivel 1 aquí no aparecería, el nivel 2 sería el nivel de descarga, escucha 1, el nivel 3 sería el nivel 2,
de escucha desde la mente abierta, y el nivel 4 sería el nivel 3 de la escucha empática, pero estaría también esta escucha generativa, desde el origen, significa conectando con la realidad más profunda, conectando con Dios, conectando con el Espíritu Santo, podríamos decir, una escucha abierta totalmente. No que responde desde la mente, no que responde desde el corazón, sino que responde desde un lugar mucho más profundo. Y algunos autores, estos autores de la teoría U, dirían que escucha desde ese lugar donde está emergiendo el futuro, de lo que está por surgir, por venir. Sería una escucha profética casi, de lo que está viniendo, de lo que se acontece. ¿Por qué? Porque es una escucha a la realidad última, a la profundidad más profunda de la realidad, que es Dios en el fondo, que es el ser. Y desde ahí se genera, es una escucha con la voluntad, porque se generan cambios, cambios de hábitos, cambios de acciones, cambios de orientaciones, conversión. Si la conversión es y convertir la mente, convertir el corazón, pero es convertir la dirección de mis actos, bueno, se da aquí. En este nivel de escucha se genera algo nuevo, algo muchas veces inesperado, no previsto. Fruto de esa escucha que no es yo te escucho a ti, sino nos escuchamos unos a otros. Es recíproco, claramente, ¿no? Y en esa escucha tan profunda se genera algo nuevo. Irrumpe, diríamos nosotros, el Espíritu Santo. Y claramente, bueno, ahí sí se da liderazgo comunitario. Ahí sí hay algo que cohesiona ese grupo y lo empuja hacia adelante con fuerza y se genera la fuerza para llevar adelante eso que emergió fruto de la escucha generativa. Bien, esta es otra actitud fundamental para un liderazgo comunitario o un liderazgo del nosotros. No hay nosotros, ¿no? Sino hay justamente esta escucha generativa de la voluntad abierta, que es la voluntad a cambiar, la voluntad a hacer otras cosas, etc. No es simplemente reflexiva de discutir ideas, no es simplemente de empatizar con lo que vive el otro, sino de abrirnos a nuevos escenarios, a nuevas posibilidades, a nuevas soluciones, a nuevos caminos. Bien, claramente eso se da, es un nosotros que se abre a eso, ¿sí? Que puede ser un nosotros de 2 personas o de más, cuando se da esa escucha generativa. Que considero justamente, bueno, está muy en relación con lo que vamos a ver ahora del diálogo, lo considero como algo clave, o sea, vital, fundamental, ¿no? Para generar, promover ese nosotros, porque es como que se genera, es una reciprocidad que genera un tercero, ¿no? Un tercero que puede ser una idea, que puede ser un proyecto, que puede ser algo que se construye desde esa escucha acogida recíproca. Bien, muy relacionado con eso está el diálogo dialógico, ¿no? En el sentido, para que haya diálogo dialógico tiene que haber ese nivel de escucha, si no, no hay diálogo dialógico, o al menos los 2 últimos niveles de escucha. Y el diálogo dialógico es pasar de la competencia, puede haber mucho diálogo competitivo, como hay mucha reciprocidad competitiva y no reciprocidad de reconocimiento, pasar de la competencia a la colaboración y el enriquecimiento mutuo, a la transformación de unos y otros. Aquí hay una pregunta, hay 2 preguntas. Una dice, ¿este reconocimiento mutuo exige mucho ese autoexamen de las actitudes que impiden como aquellas que profundizan y fortalecen? Sí, justamente. Nos ayuda, el primer punto de partida somos nosotros mismos. No va a haber un liderazgo comunitario y un liderazgo del nosotros, podríamos decir, si cada miembro no hace una ejercitación y una profundización. Si no, es muy fácil que en esa reciprocidad hay mucho de proyección. Hay mucho de proyección de necesidades, de heridas, de anhelos infantiles no resueltos. Hay mucha proyección. Y entonces
no va a haber capacidad de comunión y de nosotros, sino imposición, conflictos. ¿Qué sentido tiene un líder que es elegido y sus actitudes se hacen notar, que el servicio lo realiza por obligación o por el logro de obtener el puesto o servicio? Bueno, es un liderazgo o burocrático o un liderazgo de carrera, ¿no? Para subir puestos y espacios. Es difícil que haya allí un liderazgo comunitario, porque a ese líder, los liderados no le van a dar el reconocimiento y la autoridad, por más que tenga un, un nombramiento y demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí, hay ese nivel, ¿no? Eh, de cómo se vive cuando alguien es elegido. Puede ser elegido, pero puede vivirlo, o puede apostar, o puede querer caminar hacia un liderazgo comunitario, ¿no? Donde se necesita el líder también, y a veces uno o dos líderes, ¿no? O uno, pero un líder que establece un tipo de vínculo con los liderados y genera un liderazgo comunitario. Si el líder no entra en esa lógica, bueno, va a generar otro tipo de liderazgo. Y puede que los liderados acojan o asienten ese tipo de liderazgo personalista o vertical. Y entonces ahí no va a haber liderazgo comunitario. ¿Qué hacer si el superior interrumpe cuando los otros hablan y solo quieren que se le escuche? Bueno, tal vez no en ese momento o en otro momento, hablar con calma y poner pautas a la hora de escucharse y dialogar, ¿no? En ese sentido, sirve la dinámica de la conversación en el espíritu, ¿no? Donde cada uno tiene un tiempo para hablar y opinar sobre un tema específico y ese tema que se quiere decidir, y se escucha a todos. Y todos tienen la posibilidad de decir lo que piensan, y después en la segunda vuelta de reconocer algo que hayan aprendido de lo que dijeron los demás. Y después, el tercer momento, buscar ciertos consensos y disensos también, ¿no? O cosas donde no hay un acuerdo. Sobre eso después habrá que ver quién toma la decisión. Y a veces la decisión la toma una persona porque está así escrito en los reglamentos y así hay que hacerlo, o se toma de manera consensuada, entonces no, por mayoría o por consenso sobre ciertas líneas. Consenso significa alrededor del 70-80% que piensan eso, ¿no? Consenso no es 51 sobre 49. Bueno, ahí hay que dejar claro cómo se toman las decisiones. Por eso en un proceso sinodal o en un proceso de decisión siempre es importante definir bien claramente sobre qué se decide, quiénes participan y por qué, y quién o quiénes deciden y cómo se decide. Puede ser que después de todo un proceso de escucha, de diálogo, etcétera, decide una sola persona y ya. O puede que se decida por votación, o puede que se decida por consenso. Bueno, por eso hay que dejarlo claro desde el inicio, si no es lo que genera muchas veces interferencias, conflictos y demás, ¿no? Eso lo veremos un poco en la última sesión. Temas ya como herramientas, no tanto actitudes, ¿no? Ahora estamos como a un nivel más de cómo nos posicionamos frente a estas situaciones o frente al otro, y cómo aportamos con ciertas actitudes a generar un nosotros, ¿no? O a promover un nosotros para un liderazgo comunitario. Bien, el diálogo entonces, como decía, puede ser competitivo o puede ser colaborativo. Tanto el diálogo como la discusión, incluso puedo discutir, incluso puedo alzar un poco la voz, incluso puedo argumentar con vehemencia, con claridad y fuerza, pero hacerlo desde una manera colaborativa, no competitiva, no de lucha contra el otro, donde hay un perdedor y ganador y donde se busca mi propio bien, sino colaborativa, donde
dialogamos, discutimos dando razones fuertes, no es que dialogamos como si estuviéramos tomando un café, sino con argumentación también, y con cierta vehemencia, sin ofender al otro, pero de manera colaborativa para llegar a un entendimiento mutuo y buscando el bien mayor, no el bien personal, sino el bien mayor del grupo, etc. Bien, esto es clave diferenciar el estilo del diálogo o discusión. Puede ser competitivo o colaborativo. Puede decir que la iglesia dialoga con el mundo, pero al final muchas veces dialoga de manera competitiva para ver quién tiene la razón, o dialoga de manera colaborativa para promover proyectos de ecología integral o desarrollo humano integral. Entonces no es que compite o compite con otras iglesias para ver quién gana más adeptos y más gente, sino trabaja de manera colaborativa por ciertos fines más amplios y más universales. Bien, dicho con una imagen, el diálogo competitivo es el ring, es la lucha libre, donde hay ganadores y perdedores. Mientras que el diálogo colaborativo es el ágora de los romanos, esa plaza donde un Pablo puede llegar en Atenas y empezar a hablar de Cristo y del Dios desconocido, y que ese Dios desconocido se ha manifestado y ha resucitado. Y la gente lo escucha y algunos lo tratan de loco y otros se convierten y se quieren bautizar. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, bien. Diferenciar siempre el diálogo y la discusión bajo estos dos esquemas es clave. Aquí hay algunos ejes actitudinales justamente del marco competitivo y del marco colaborativo. Claramente uno pone el acento en uno mismo, ¿no? El competitivo es obtener el consenso del otro, seleccionar lo mejor del otro para responderle, convencer al otro del propio punto de vista para asimilarlo y para que pierda y piense como yo pienso, justificar, defender mis propias razones, refutar las razones del otro, escucho para descargar, no para aprender o reflexionar. Es un liderazgo más individual, es una visión más fragmentada de la realidad, porque a veces hace de esa parte el todo, la propia parte del individuo. Es jerárquico, desde la competencia, la dependencia. Siempre hay una lógica de victoria y derrota, unos ganan y otros pierden. No decrecemos juntos o mejoramos juntos, aunque pensemos distinto y tengamos visiones distintas. Y el objetivo es expresarse a sí mismo de manera irrebatible, ¿no? Cierta apologética eclesial está marcada por este marco de diálogo, pero competitivo. Distinto del colaborativo, donde quiere aprender juntos, donde se comparten ideas, experiencias, sentimientos para generar algo más grande, un bien comunitario, integrar en la medida de lo posible distintas perspectivas, ya donde se escucha para tratar de armar el rompecabezas con todas esas visiones para generar un nosotros y no simplemente para defender mi postura, acoger y entender al otro, es un liderazgo compartido, es una visión integral porque busca la visión global de todas las perspectivas, del todo, salvando el todo sobre las partes, es una cultura de la cooperación, donde ganan todos los participantes, y el objetivo es comprender el punto de vista del otro para conectar con sus pensamientos y emociones, ponerse en el lugar del otro, conectar con ese lugar del otro. Bien, se ven, creo, las diferencias claramente. Podríamos decir que en una lógica del diálogo, así como hay niveles de escucha, hay niveles de diálogo. El primero sería el respeto y la tolerancia hacia el otro, que no es diálogo, sino es casi como escucho de manera ausente. Ni siquiera te dirijo la palabra, te respeto y te tolero, ¿no? Pero hasta ahí, no paso de ahí. El otro nivel es conocer, el interés por conocer el mundo del otro, lo que piensa el otro, por qué piensa el otro así,
cuál es su cultura, cuáles son sus marcos, sus creencias, etcétera, interés por conocer el mundo, lo que está detrás del otro, en sus ideas, pensamientos, sentimientos, etcétera. Tercer nivel ya sería valorar aspectos de lo expresado o vivido por el otro. O sea, reconozco elementos positivos en esa idea que dijo el otro, me interpeló, me hizo modificar en esto. Sería como la segunda vuelta que se hace en la técnica o herramienta de la conversación en el espíritu, donde rescato algo positivo del otro, de lo que dijo el otro. Cuarto nivel ya sería un nivel de mutua comprensión y enriquecimiento mutuo. Yo recibo un don de parte tuya y tú recibes otro don. Por ejemplo, en mi diálogo, mi experiencia con personas indígenas andinas en Bolivia, yo digo que siempre aprendí una sensibilidad por la creación o por el cosmos y una mística de la interrelación y de la interdependencia que no tenía antes. Y bueno, me sentí enriquecido por esa cultura y no por eso dejé de ser o dejo de tener una cierta cultura, ¿no? De origen. Y finalmente, la apertura mutua a la sabiduría. No a un conocimiento de unos de otros, sino justamente esa escucha profunda o esa escucha generativa genera una apertura mutua a la acción de Dios, a esa sabiduría que viene de Dios, que no es la sumatoria de nuestras capacidades, sino es algo mucho más, y es la acción de Dios, y por eso es un don, como es la sabiduría. Bueno, estos serían otros como 4 niveles también, o 5, perdón, de el diálogo, ¿no? Que se conecta claramente esta apertura mutua con la escucha generativa, como lo vimos antes. En ese sentido podemos hablar entonces, en el nivel de enriquecimiento mutuo, del diálogo dialogal, que es un diálogo claramente colaborativo. Es la fecundación mutua de unos a otros con las ideas de unos y otros, ¿ya? Desde un reconocimiento implícito y explícito de que no somos burbujas, no somos autosuficientes y demás. ¿Qué significa esto? De manera gráfica, el diálogo dialogal. No es el diálogo competitivo de A contra B, donde uno gana y el otro pierde. ¿Sí? No es el diálogo de la síntesis, donde A más B colaboran y generan C, pero se pierde la identidad de A y B, que puede ser una religión, puede ser una cultura, puede ser una idea sobre un asunto, puede ser una vocación, bueno, etc. Sino que el diálogo dialogal es esta fecundación mutua. O sea, yo salgo con algo tuyo dentro mío y tú sales con algo mío dentro tuyo y el otro sale con algo nuestro dentro de él. ¿Sí? Entonces, la persona A, con una identidad católica, sale con algo de B, que tiene el budista, y algo de C, que tiene el musulmán, por decirlo así. Y no por eso deja de ser cristiana. O la persona B, de cierta cultura indígena, sale enriquecido con algo de A y C. Y no por eso deja de ser indígena. O esta religiosa, con su carisma, se ve enriquecido por el carisma de otra religiosa o de otras religiosas y no por eso pierde su carisma, sino que se enriquece, manteniendo su identidad eje o articuladora o fundante. ¿Sí? De este dialogal muchas veces falta mucho. Hay mucho de este tipo, A, B, o de este, pero este es el que genera un nosotros, donde se mantiene la unidad en la diversidad y en la especificidad de cada uno, pero en un enriquecimiento mutuo. Esto es lo que genera un liderazgo comunitario, claramente, o ayuda de manera fundamental a generar un liderazgo comunitario. Donde en el fondo la verdad es algo que nos posee, no nosotros poseemos la verdad. Porque si nosotros poseemos la verdad, yo poseo la verdad, tú no la posees, yo gano y me impongo. O la verdad es la síntesis entre unos y otros, no. La verdad nos posee y vamos en camino descubriéndola. Y por eso necesitamos uno del otro. Bien.
Por eso podemos hablar de una relacionalidad de la verdad. No de una verdad absoluta, sino que se manifiesta en la relacionalidad. Bueno, la importancia del diálogo dialógico es caminar juntos hacia esa verdad, justamente en el discernimiento y el diálogo dialógico. Y entonces también aquí se genera un nosotros, fruto de ese diálogo, donde hay escucha generativa de unos y otros, se va generando un horizonte compartido. ¿Qué significa un horizonte compartido? Algo donde, más allá de lo que yo pienso, yo siento, yo veo y yo vivo las cosas, logro generar un espacio compartido con otros y lo alimento desde lo que yo soy, pero no es lo que yo pienso, siento, es lo que todos tienen que hacer, sino es una construcción, una gestación, una generatividad con el aporte de cada uno y se trata de cuidar ese nosotros, por lo tanto. Bien. Tercera actitud entonces sería, después de la reciprocidad positiva o del reconocimiento mutuo, la escucha generativa, el diálogo dialógico, faltaría el discernimiento comunitario, pero ya he hablado mucho, así que abro el espacio aquí para compartir o dudas o aportes o consideraciones para ver si más o menos se logró seguir o no. ¿Están todavía presentes? Sí, estamos presentes. Lucas, Sí, pues a mí me deja mucho, me resuena mucho todo esto, ¿no? Son una infinidad de actitudes que necesitan cultivarse al interior de cada persona y al interior de cada comunidad para poder caminar juntos. Me sorprendió muchísimo todos estos niveles de escucha, que bueno, son novedad para mí, ¿no? No los había visto de esa forma, pero y me evocaba, ¿no? Esta escucha que fuiste desmenuzando de alguna manera, me evocó este mandamiento del Shema, ¿no? Escucha a Israel. Entonces, pues cuánto tenemos que trabajar o seguir trabajando. Yo creo que nunca veremos ya, bueno, ya estamos en el último nivel de la escucha, porque bueno, depende también de la situación, de la realidad, de lo cómo estoy viviendo personalmente, por eso el autoconocimiento, ¿no? Entonces sí o sea, como que me sentí, así me sentí, ¿eh? Estoy expresando mi sentimiento como un poquito, digo, ¿cuántas cosas son las que necesitamos para este liderazgo en clave de sinodalidad, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que personalmente tengo esa invitación de, pues a seguir trabajando, ¿no? Nunca estoy terminada y a seguir cultivando. No sé si logre todas las cualidades, todas las actitudes como para poder caminar esto, ¿no? Pero la escucha sí me parece a mí muy importante, clave en este mandato también, ¿no? Del Shema, escucha a Israel, y que implica todo esto que tú ya desmenuzaste, ¿no? Pero sí, así como que me sentí pues totalmente inacabada, Lucas. O sea, me falta mucho para seguir pues sumando a este camino en sinodalidad, ¿no? Eso se queda en mi corazón. muy bien, gracias por compartir.
Creo que cuando hay sensación de sed o de vacío o de falta es lo que permite caminar, ¿no? Si no, si uno dice ya está todo hecho y esto ya lo sé, va a ser difícil generar procesos de conversión, ¿no? Eh, Cada uno de estos temas se podría profundizar muchísimo más, ¿no? Son caminos que hay que ir haciendo, pero bueno, al menos esto es como, yo lo dije al inicio también, estas sesiones son como una degustación de platos, de por dónde va también el tema del liderazgo comunitario o la sinodalidad justamente. También si la queremos vivir de manera profunda, ¿no? Sabiendo que son procesos largos. Esto no es, o sea, esto no se acaba en una charla ni mucho menos, sino hay que activar eh, ejercitación, práctica, autoanálisis, ejercicio de reconocimiento de uno mismo, y a veces en ciertas circunstancias se logra mejor, en otras peor, con ciertas personas resulta un poco más fácil, con otras peor. Bueno, es un aprendizaje que se va dando, ¿no? Consuela cuando uno dice, bueno, si el Papa dice que es la iglesia del tercer milenio, son 1000 años y vamos 24, bueno, todavía hay esperanza y tendremos, pero hay que empezar el camino, por otra parte, como se decía también antes, ¿no? Sí, La gracias. hermana tiene levantada su mano. Sí. A ver si me escuchan. Buenas tardes. Sí, Para Sí. mí es muy importante y muy confrontante este tema porque el hermano Lucas hablaba sobre los ejes actitudinales, ¿no? Y muchas veces dentro de la vida comunitaria, al menos para mí, yo veo y lo veo, lo vivo y a veces hasta lo ejecuto, ¿no? En el marco de la competitividad. Nosotras somos una competencia para nosotras mismas cuando deberíamos de ser ese grupo colaborativo para que se pueda dar un liderazgo comunitario sano. Y entonces me confrontaba mucho esto porque digo, mi proceso de vida consagrada, aunque es muy corto, me puedo dar cuenta que nos movemos más o yo me muevo más en la competitividad, ¿no? Y es muy buena esta tablita que nos ponía ahí el hermano Lucas porque pues me hace ser consciente de que dentro de la vida consagrada tenemos o se debe de vivir o se debería de vivir en un eje de marco colaborativo para que se pueda vivir esa sinodalidad dentro de mi instituto, dentro de mi comunidad, y entonces haciendo ese eje sinodal aquí, yo lo voy a poder dar allá afuera en el apostolado o donde me encuentre. Entonces, pues, qué interesante esto de los ejes, ¿eh? Muchísimas gracias, hermano Lucas. gracias. Sí, así es, porque estamos, bueno, ¿por qué necesitamos un liderazgo comunitario? Porque hay una crisis del compromiso comunitario. Lo dije en la primera. Y la crisis del compromiso comunitario es porque estamos atravesados por la competitividad. Y la competitividad no se da solo entre los empresarios o los políticos, también en nosotros, porque bebemos de esa cultura hasta en la educación. Una educación que está marcada por las notas ya es competitividad, porque me comparo constantemente sobre ¿no? Si logro o no logro y si tengo mejor nota o calificación que uno u otro, ¿no? No cómo juntos resolvemos problemas y generamos conocimiento para resolver situaciones, problemas personales, problemas grupales, problemas sociales, ¿no? Es otro modelo de aprendizaje, ¿no? En cambio, hay un modelo de aprendizaje donde el secreto de la información o el tener más información que otros, el no compartirla, etcétera. Eso ha ido cambiando. Hay empresas que trabajan mucho más justamente desde una lógica de del aprendizaje comunitario y del intercambio de información y conocimientos, pero muchas veces en ámbitos de estudios también muy especializados, hay un encierro del conocimiento y el no ofrecerlo, el no darlo por una clave de competitividad y demás, ¿no? Y eso está atravesado en nuestras vidas también, comunitarias muchas veces. La competitividad en el sentido de
de buscar el reconocimiento del superior o de la superiora en última instancia, ¿no? Entonces competimos por... entonces ahí todavía hay mucho por trabajar también, ¿no? En uno mismo. Sí. Aquí veo una pregunta de alguien que me mandó un mensaje privado sobre el diálogo, que no es discusión, ¿no? Lo cita de algún manual o algún texto que le han dado. Podríamos estar dialogando o discutiendo sobre eso. En el fondo, lo que yo utilizo con el término diálogo y discusión es que la discusión puede ser más técnica y más preparada. O sea, yo me puedo preparar para una discusión, informarme, estudiar y llevar a cabo una discusión y una argumentación cuando tengo que decidir un tema importante. Y lo puedo hacer de manera colaborativa, no competitiva, porque no siempre la discusión es, aunque a veces la entendemos como confrontación y competitividad. El diálogo es, me levanto la mañana, estoy desayunando y aparece un hermano o una hermana, dialogo, conversamos de una manera así, más espontánea, sin tanta preparación. Pero incluso ese diálogo puede ser competitivo o colaborativo. El diálogo de la sobremesa, después de terminar, o un momento de oración y de comunión, puede ser un diálogo competitivo o colaborativo. Ahí depende con qué actitud se lo vive. Entonces no es que el diálogo siempre va a ser la clave para diferenciar el diálogo y la discusión está en la competencia o en la colaboración. Hay otra hermana que levantó... Sí, perdón que no tengo mi nombre, no sé qué pasa, No, no hay siempre lo problema. tengo. Soy Enedina, de las Hermanas San José de León. Eh, yo creo que junto con esta práctica de los diferentes niveles de escucha, tendremos que ir trabajando nuestras heridas. Lo que dijo la hermana joven es muy cierto, a esas edades pues hay mucha competencia. A mi edad, con 34 años de votos, 60 años, ya como que ya da flojera eso, porque ya se acomodaron cosas. La vida religiosa nos ofrece un menú de cursos, de talleres, para trabajarnos interiormente en muchas situaciones. Y entonces, ahora sí que hasta estas edades maduras, como que ya se acomoda todo. Y yo ya no me voy a enganchar con la otra persona porque digo, bueno, ella se está moviendo o la persona se está moviendo desde su herida. Pero sí, ojalá que a edades tempranas se pueda ir trabajando junto con esto, ¿verdad? Esta práctica de la escucha en nuestras heridas. Y también, pues la vida religiosa es contestataria para la sociedad en la medida en que practicamos estos niveles de escucha ante una sociedad que no oye, que violenta y son violentados, que abusa y son abusados. Entonces, como recuperar eso, la profecía de la vida religiosa en esta manera de ser tan noble y tan sutil y tan delicada, que es con ternura, que es la escucha activa. Gracias. Bien, gracias. Muy atinado, muy justo el aporte, sí. Sí, sí. Y lo de las heridas, totalmente de acuerdo. Ahí entra el tema del autoconocimiento, justamente, ¿no? Es como un Sí, elemento clave conocimiento. a desarrollar en la formación también. Que después es siempre un camino que se va transitando, ¿no? De nunca acabar a veces, pero sin duda que exige o requiere iniciarlo y demás, ¿no? Mínimos, los mínimos, ¿verdad? Sí. Nosotros no somos competitivos, ¿verdad? No, qué bárbaro. Bien. Hay algunas impresiones ahí en el, Quiero ser más que tú. en el chat. Bueno, Creo que hay algún micrófono abierto. ¿Ya? Yo dejaría por aquí, ahora por aquí, ¿no? No quiero avanzar porque no se trata de cantidad, sino de mantener también la hora. Como llegué más tarde, creo que ya más o menos la hora la hemos mantenido de reflexión. Y bueno,
tengamos presente esta semana estas actitudes que salieron aquí, o esta flor de actitudes, son como esas flores, ¿no? Hay una flor que está formada por otras flores a veces, ¿no? Entonces, más o menos así las actitudes, algunas actitudes estaban como formadas por otras actitudes, y entonces, porque esto nos coloca en un tema clave. O sea, el liderazgo comunitario empieza por una conversión personal. Sin duda, tengo que generar cambios institucionales y exigir transformaciones mejor, o promover transformaciones en las otras personas. Pero ante todo empieza por uno mismo. Si no, es fácil descargar toda la responsabilidad de la situación en otros, ¿no? O en otras que tienen que cambiar o demás. Sin duda, porque hay una cultura institucional de vida religiosa o de vida consagrada en la iglesia muy fuerte, de mecanismos y formas, y todos hemos bebido de eso. Algunos han trabajado más, otros menos, pero siempre hay margen y mucho de conversión personal en nuestras actitudes, ¿no? Así que bueno, eso.